Una vez más, 7:45. Así de que vamos a comenzar. Aquí está Gabriel. Gabriel, antes de comenzar la clase, quiero decirles que Gabriel, que está ahí en la pantalla ahorita, es más, Gaby, danos un saludo. Gabriel es él está como representante del Instituto del Centro de Capacitación Ministerial en la ciudad de Ensenada, donde tenemos una cantidad bastante buena de estudiantes. Tenemos más de 15, creo que son 15 o 16 estudiantes en Ensenada, ¿cierto, Gaby? O tú nos puedes decir eso y dale un saludo a los hermanos que están por todos lados del país ahorita. Hola hermanos, Dios les bendiga. Saludos desde Ensenada, Baja California, México. Sí, hermano, tenemos un total de 3 estudiantes aquí desde Ensenada. 14 estudiantes. Ok, muy bien. Y Gabriel es una bendición para nosotros allá. De hecho, él va a ser quien va a estar encargado muchas veces de ayudarnos en muchas de estas cosas, aún en línea. Él es el que está pasando asistencia. Así que si usted se porta mal con Gabriel, él le va a poner que no llegó a la clase, ¿verdad? Tenga cuidado de portarse bien. Hágale caso. No, es un muy buen muchacho, muy buen hermano, y creo que Dios lo está moldeando poco a poco para cosas que Dios quiere hacer en la vida de Gabriel. Dios te bendiga, Gabriel. Gracias por eso. Y por allá en Texas tenemos al pastor Rigoberto Puerto también. Así de que también ahí está apoyándonos, pero también va a ser uno de los maestros. Y en esta semana estaré reuniéndome con 2 pastores más en Tampa que van a ser parte del equipo de maestros, el pastor José Márquez y el pastor Gerardo Leighton, que van a ser parte de este equipo. Pastor Rigoberto es de Honduras, el pastor Gerardo Leighton es de Costa Rica y el pastor José Márquez es cubano. Así de que allá vamos a estar tomando cafecito cubano en Tampa la próxima semana. Y desde Tampa vamos a estar haciendo las clases. Vamos a ver si lo podemos hacer en conjunto con los hermanos para que cada uno de ustedes pueda conocerlos a ellos también. Así que muy bien, vamos a ir admitiendo más personas que están entrando a la clase. Y ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Suficiente las introducciones y todo lo demás. Y vamos a tratar de, en este momento, de poder compartir la pantalla con cada uno de ustedes de la mejor manera. Si alguno de ustedes, hermanos, tiene preguntas, por favor, desenmudezca su micrófono y solo diga, pastor, tengo una pregunta. Eso es todo lo que necesita decir. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en este momento es que cuando pongo la presentación, yo ya no veo a nadie más que pueda entrar. Ahora sí, vamos a dar comienzo en este momento a la clase de consejería. Vamos a hacer una oración. Quiero hacer una oración porque estoy muy animado con esta parte que nos corresponde hoy, que comenzamos hoy, una parte nueva de esta clase, y posiblemente vamos a tener que ver varias semanas de un entendimiento completo de esto, de lo que son los pilares de la consejería. Oremos, hermanos, oremos. Padre, gracias una vez más. Gracias una vez más por acercarnos ante ti, Señor, por acercarnos ante tu trono de gracia. Yo te quiero pedir, Señor, de que tú puedas, a través de lo que aprendamos hoy, que puedas ayudarnos a tener un buen entendimiento de cuál es tu propósito y cuál es el fin, Señor, que nosotros debemos de tener, el propósito que tenemos que tener cuando podemos dar consejos bíblicos. Señor, ayúdanos a entender esa maravilla que está en tu palabra, Señor, porque es maravilloso entender el proceso de consejería y el por qué. Pedimos esto, Señor, que nos dé sabiduría y como tú lo prometes, tú la darás en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En este momento voy a comenzar. Ya saben ustedes, si tienen alguna pregunta, por favor, desenmudezcan el micrófono y solamente digan, Pastor Oscar, necesito hacerle una pregunta. Porque creo que en esta porción de la Escritura habrán varias preguntas que algunos de ustedes quizás querrán hacer en este momento. Muy bien. Voy a tratar de compartir la pantalla de esta forma para de esa manera poder siempre estar pendiente de lo que se está haciendo. Y si no,
lo vamos a hacer de esta otra forma para que cada uno de ustedes pueda ver. Y como pueden ver, vamos a comenzar con esto tan importante, la segunda lección. La segunda lección de la consejería bíblica. En este día nos vamos a enfocar, la semana pasada nos enfocamos en entender la diferencia entre la consejería bíblica y entender lo que es la psicología secular. Dijimos que no estábamos quitando el valor que tiene la psicología secular en cuanto a los hallazgos e investigaciones que han hecho. Pero también dijimos que no es la psicología la que va a solucionar el problema del ser humano. Por eso, consejería bíblica es lo que Dios nos llama y nos impulsa a hacer. Pero no podemos entender lo que es consejería bíblica si no entendemos al aconsejado, a la persona que vamos a aconsejar. Necesitamos entender ciertos pilares, necesitamos entender la situación del ser humano y esto lo vamos a entender a través de fundamentos bíblicos o como le hemos llamado pilares de la consejería. O sea que sin estos pilares, sin este fundamento de entender al aconsejado, no podemos entender lo que es la consejería bíblica. Necesitamos entender bien los fundamentos bíblicos para eso. Y la semana pasada comenzamos hablando, es más, de hecho, el día de hoy vamos a comenzar por analizar esos fundamentos o pilares con la consejería, para la consejería bíblica. Y es sumamente importante que lo entendamos. Es sumamente importante que lo entendamos y voy a decir esto ¿por qué? Porque entender estos fundamentos o pilares, porque son los que nos van a enseñar de dónde viene el ser humano. O sea, cuando alguien viene a preguntarte, cuando alguien te viene a pedir un consejo, ¿de dónde viene el ser humano? O sea, ¿de qué situación viene que te viene a pedir un consejo, verdad? ¿De qué situación viene? Entonces, ¿de dónde viene el ser humano? ¿Qué crea el problema para el ser humano? ¿Qué es lo que creó el problema para que la persona tenga esa situación que esté experimentando? ¿Qué creó el problema? ¿De dónde viene? ¿Qué le creó el problema? ¿Hacia dónde nos ha llevado el problema? ¿Cuál es la solución al problema? Y el propósito final de la consejería bíblica, ¿cómo quiere Dios que ayudemos a esta persona? Ahora, pueden ver ustedes la secuencia de esto. La secuencia de esto es de dónde viene el ser humano. ¿Cuál es la situación que le trae a pedir un consejo? ¿Por qué razón está en esa situación? ¿Cuál es la raíz de ese problema que lo tiene en esa situación? ¿Cuál es la solución que Dios ha proveído? Y como resultado de la solución tiene un propósito de volver a esa persona a su estado original. Y usted dirá, bueno, no entiendo todavía, lo va a entender al final de la clase cuando digo volver al ser humano a su estado original. Los versos claves. Esto sí quiero que ustedes lo aprendan de memoria. Porque los versos claves de la consejería, el verso clave que a mí me llama más la atención es Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 dice que nosotros, los hijos de Dios, anunciamos a Cristo, amonestando y enseñando a todo el mundo en toda sabiduría. Oigan bien, a todo el mundo en toda sabiduría, con el propósito o con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a toda la humanidad. Ahora, yo quiero que usted repita conmigo la declaración que voy a hacer ahorita, porque este versículo es el versículo clave. Y esta declaración es algo que se lo voy a pedir en el examen. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes entiendan claramente que, repítalo conmigo, vamos a leerlo todos juntos. La meta de la consejería bíblica es anunciar a Cristo, corregir y enseñar sabiamente a toda persona con el fin de presentárselos perfectos delante de Dios. Quiero que usted note bien importante. La meta de la consejería bíblica, número 1, es anunciar a Cristo aún a aquellos que no son creyentes, para abarcar también a ellos. Es corregirlos con la palabra de Dios, es enseñarles la palabra de Dios con sabiduría de Dios a toda persona sin excepción. Con el propósito, usted tiene el propósito de tomar a esa persona. Cuando alguien le viene a pedir consejería a usted y usted usa la Biblia, el propósito es usar la Biblia con el fin
usted va a llevar a esa persona en un proceso de crecimiento para entonces usted puede decir delante de Dios, Señor, aquí te lo presento, lo llevamos a través de este proceso y el propósito es volver al ser humano a su estado original. O sea, esa es la meta, aunque sabemos que en esta tierra no vamos a llegar, pero la meta es cada día ser mejores, cada día parecernos más a Cristo. Eso dice el libro de Efesios, que es la meta de todo cristiano. Es que cada día tú te parezcas más y más y más a Cristo. Sí, que tú crezcas en tu fe. Entonces, cuando alguien viene a pedirte consejería, es importante que tú puedas ayudarle a esa persona a crecer en su fe y que cada día esa persona se parezca más a Cristo. Entonces, esto quiero que ustedes lo aprendan de memoria, tanto este verso como esta declaración, porque va a ser sumamente, sumamente importante para cada uno de nosotros. Ahora, antes de esto, de que veamos los pilares de la consejería bíblica o los fundamentos bíblicos que nos van a ayudar a entender bien al aconsejado, quiero hacer un repaso rápidamente, un repaso en el que vimos la semana pasada, y quiero ver si aquí podemos verlo un poco mejor. Vimos la semana pasada lo que era la consejería bíblica y la psicología. Como ustedes pueden ver, quiero que veamos primero lo que es la psicología. Dijimos la semana pasada que la psicología no es suficiente. No es suficiente porque la psicología puede cambiar el comportamiento externo de una persona, mas no cambia la raíz. Y mientras la raíz no cambie, el comportamiento externo de un ser humano puede cambiar, pero cuando cambia el comportamiento externo, tarde o temprano vuelve a lo mismo porque no cambió la raíz, que es el corazón del ser humano. Y decíamos que la psicología usa la información de estudios científicos enfocados en 3 dimensiones porque se enfoca en lo externo. Y hay mucho valor en eso, pero no es lo que va a solucionar el problema de la humanidad. Hay personas que dicen la psicología restrictamente y rotundamente no. Y eso yo no creo, en mi opinión, que esté correcto, porque han hecho estudios, estudian el comportamiento. De hecho, ellos se enfocan en estudios de 3 dimensiones. La cognitiva, o sea que ellos estudian de cómo una persona, cuál es el patrón de la persona en procesar la información en su mente, en su cabeza. ¿Cuál es el proceso de información? Estudian cómo se siente esa persona como resultado de la información que tienen aquí, así se siente la persona. Sus sentimientos y cómo sus sentimientos los conectan con otras personas. Y después viene la conductual. O sea que la psicología estudia cómo la persona procesa la información, cómo esa información te lleva a tus sentimientos que tienes, que experimentas, y esos sentimientos te llevan a la conducta que tienes. Entonces viene a suceder que la meta de la psicología es cambiar el comportamiento del ser humano. Eso es todo, pero solo lo cambia de forma externa. Por eso muchas personas nunca dejan de ir al psicólogo. Estaba hablando yo una vez con un pastor y me decía que estaba aconsejando a una persona que tenía 5 años de ir al psicólogo. Hombre, 5 años, después de 5 años, si la persona no ha podido cambiar algo no anda bien o con el aconsejado, o con el consejero, o con el psicólogo, ¿verdad? Pero 5 años en la misma situación, y es porque la psicología tiene como propósito principal el comportamiento externo, el cambio del comportamiento externo, de ver los patrones de comportamiento, mientras que la consejería usa la información de la palabra de Dios enfocado en entender la raíz del problema del comportamiento humano. O sea que entiende 4 cosas esenciales, hermanos. Y estos van a ser los 4 pilares de los que vamos a comenzar a hablar hoy en día. La consejería, desde el punto de vista de la palabra de Dios, entiende el estado original del hombre, su dignidad. El hombre tenía un estado original, su dignidad desde un principio. Y después vamos a ver cómo la falla y la depravación del hombre quitó esa dignidad del hombre. O quitó ese estado original, fue destruido del hombre. Y después vamos a ver cuál es la solución o la salvación de la depravación.
en la que el hombre cayó, que destruyó el estado original, y cómo es que Dios quiere volver a restaurar ese estado original. La meta de la consejería, vamos a entender mejor esto en unos momentos, la meta de la consejería es devolver al ser humano esa dignidad que Dios le dio en su creación. ¿Se acuerda lo que decía Colosenses 1:28? Es de presentar al ser humano perfecto delante de Dios. O sea que Dios quiere devolver al ser humano a través de un proceso. Dios quiere devolver al ser humano esa dignidad con el que el ser humano fue creado originalmente. En otras palabras, devolver al ser humano esa imagen perfecta de Dios en nosotros. Y por eso ahí Colosenses 1:28 nos dice de que es la meta de la consejería bíblica. Ahora, habiendo dicho esto, quiero que vayamos a los 4 pilares. Tenemos 4 pilares de la consejería bíblica. Y esto es importante entenderlo. Si usted no entiende esto, usted no va a entender al aconsejado. Los 4 pilares de la consejería bíblica. El día de hoy vamos a comenzar por analizar estos fundamentos bíblicos o pilares para la consejería bíblica. Es sumamente importante entenderlos. Es un fundamento, una base. Sin ellos no vamos a poder llevar a cabo consejería bíblica efectiva. Sí, no podríamos tener efectividad en la consejería bíblica si no entendemos estos 4 fundamentos. Cada uno de estos fundamentos sale directamente de la palabra de Dios. El consejero, o sea, usted, si usted que me está viendo, usted que tiene deseo de aprender para poder dar un buen consejo, el consejero debe de estar consciente de esto. Debe de estar consciente de estos 4 pilares cuando está aconsejando a una persona. Son la base o el fundamento bíblico de la consejería. Esto el entenderlo nos va a ayudar a mantener la consejería, como lo dice la palabra, bíblica. No consejería secular, no, bíblica, porque es basada en la Biblia. Todo aquello que no va de acuerdo a los fundamentos de estos 4 pilares, deben de ser cosas rechazadas. Deben de ser cosas rechazadas porque estos 4 pilares nos van a enseñar directamente con qué estamos tratando. ¿Cuál es el problema que estamos trabajando con aquellas personas? Todo aquello que va de acuerdo, que no va de acuerdo a estos pilares, entonces es importante hacerlo a un lado y no involucrarlo en la consejería bíblica. La necesidad de entender el origen y los procesos que llevó al ser humano a llegar a donde está y cómo puede ser restaurado. Esto nos va a ayudar, estos 4 pilares, a entender cómo era originalmente el ser humano. Porque la meta de la consejería, dice Colosenses 1:28, es llevar al hombre maduro y perfecto delante de Dios. Pero, ¿qué lo hizo al hombre? Si cuando el hombre fue creado originalmente, el hombre fue creado perfecto. ¿Qué sucedió con el hombre? ¿Qué sucedió con esa perfección? Es importante entender esa perfección. ¿Qué sucedió con esa perfección? Y como consecuencia de lo que sucedió, ¿qué es la solución que Dios nos dio? ¿Y para qué Dios nos dio esa solución? Para volver al hombre a su estado original. Ese es el deseo de Dios. Así que los 4 pilares nos hablan, si usted los puede ver cada uno de ellos, el primer pilar es el estado original. Vamos a tener que entender cuál es el estado original del hombre. Para que usted pueda dar un consejo, usted tiene que entender a la persona. Y quiero decirle, la persona con la que usted va a tratar es una persona que originalmente en Adán y Eva fue creada perfecta, esa persona. Entonces, si esa persona fue creada perfecta, ¿qué hace que esa persona hoy en día esté en consejería? ¿Qué hace que esa persona esté teniendo problemas emocionales, espirituales, físicos y de toda índole? Si fue creado perfecto, eso es su estado original. Entonces, el primer pilar es importante entender el estado original de la persona. El segundo pilar, durante el segundo pilar vamos a tener que entender qué fue la falla y la depravación del hombre que lo llevó a perder el estado original. ¿Sí se entiende esto? O sea que el estado original de él era perfecto, pero algo hizo que el segundo pilar, entendiendo esto, entendiendo la falla y la depravación, hizo que perdiera el estado original el hombre. Entonces, como el hombre perdió el estado original, el ser humano no puede hacer nada.
Y como perdió por la falla y la depravación el estado original, es ahora porque el ser humano experimenta tantos problemas. Originalmente todo era perfecto. Las relaciones interpersonales eran perfectas. La relación entre el hombre y Dios era perfecta, pero el hombre cayó y falló y se depravó y perdió esa perfección. Y como perdió esa perfección, entonces el hombre viene a ser una persona totalmente descompuesta. Totalmente descompuesta, está roto, está quebrado por dentro. Y el hombre empieza a tener problemas en su relación con otros seres humanos, pero antes, en el primer pilar, el hombre tenía una relación perfecta con otros seres humanos, como era con Eva y Adán, y tenía una relación perfecta con Dios. Cuando entró la falla y la depravación, el hombre pierde esa perfección y es cuando el hombre empieza a tener todos estos problemas emocionales que hoy en día vemos en el mundo. De hecho, la mayoría de lo que es la consejería bíblica, yo diría el 99.9%, por no decir el 100%, todo lo que es consejería bíblica tiene que ver con relaciones. Relación de la persona con Dios y relación de la persona con otros seres humanos. Tiene algo que ver con sus relaciones. Entonces, lo que Dios hizo, el tercer pilar, es que Dios tuvo que proveer una solución. El estado original, perfecto. No había problemas, no habían consejeros bíblicos, ni mucho menos psicólogos. No se necesitaba, era perfecto todo. Segundo, el hombre falla y cae en depravación y pierde todo lo bueno. Tercero, Dios dice, de la única manera en que estos van a mejorar es que yo les provea la solución. Yo les provea salvación de la depravación en la que han caído y nos manda el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo nos trae esa salvación. El deseo de Dios es que el hombre sea salvo de esa depravación que le rompió y le quitó el estado original. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa salvación? El propósito de esa salvación, cuarto pilar, es la restauración del hombre, de su dignidad en la relación con Dios y con otros seres humanos. O sea que el cuarto pilar es volver al ser humano al primer pilar. Espero que se entienda todo esto, porque hoy en día vamos a enfocarnos específicamente en el primer pilar. Porque cuando entendemos el primer pilar, vamos a entender cuál es el deseo de Dios con el ser humano. ¿Cuál era el deseo de Dios original desde que el ser humano fue creado por Dios? ¿Y cuál es el deseo de Dios hoy en día después de todo lo que el ser humano ha experimentado? Así que es importante que entendamos el primer pilar. Primer pilar. Y estos cuatro pilares usted los tiene que aprender porque van a salir en su examen. ¿O cuáles son los cuatro pilares que tiene que entender? Y el primer pilar, vamos a entenderlo en su totalidad, el estado original del ser humano. Sí, aunque usted no lo crea, en el primer pilar, en Adán y Eva, nosotros éramos perfectos. O sea que no había depresión, no habían problemas matrimoniales, no habían problemas con los hijos, todo era perfecto en el estado original del ser humano. El ser humano había sido creado, fue creado a imagen de Dios, tenía dignidad, el ser humano tenía propósito. Ahora, lo primero que tenemos que entender para entender al aconsejado, a la persona que viene a pedirnos un consejo, es que tenemos que entender la dignidad de ellos como seres humanos. Tenemos que volver a su creación original. ¿Y cuál es la creación original del hombre? Dios creó al hombre como a su ¿qué? A su propia imagen y su propia semejanza. O sea que ese ser humano que nos viene a pedir consejo fue creado originalmente por Dios perfecto y ahora viene a pedir consejo porque está roto. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice, entonces Dios, pensé que tenía este versículo aquí en la presentación, pero parece que no. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pastor, no estamos viendo la presentación. ¿Tienen alguna pregunta?
No estamos viendo la presentación. Quizás, no sé, ¿hay alguien más que todos la están viendo ustedes? Todos los demás la están viendo, hermana. No sé por qué ustedes no la pueden ver. Quizás es algún problema técnico en el lado de ustedes. Muy bien. Entonces tenemos la presentación. Ahorita tenemos los 4 pilares, hermanos. De esa forma ustedes pueden saber que están viendo la presentación. Muy bien. Entonces, Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Y esto nos dice que en el ser humano hay algo que refleja la gloria y la imagen de Dios. Ojo con esto, porque muchos se han atrevido a decir que nosotros somos dioses pequeños, lo cual es algo totalmente fuera de lo bíblico. No somos dioses pequeños, pero hay algo que refleja la gloria de Dios en nosotros, solamente que en Dios es perfecto y en nosotros es imperfecto. O sea que Dios puso en el ser humano, oiga, ojo con esto, Dios puso en el ser humano características y capacidad que existen también en Dios mismo. Sí, Dios le puso esas características a usted. En otras palabras, esas características que Dios puso es que Dios nos creó con tres capacidades. Dios nos creó con capacidad racional, capacidad de pensar, de tomar decisiones, de analizar estas cosas tal y como Dios es. Dios tiene la capacidad racional. Hay muchas personas que dicen, es que fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo tanto nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. No tiene nada que ver. Nada que ver. No se confunda. Eso no es a la imagen de Dios. A la imagen de Dios es que Dios es un ser racional y le dio a usted capacidad racional para que usted piense y pueda tomar decisiones y analice cosas tal y como Dios es. Cuando Dios le dio esto al ser humano, se lo dio perfecto. Tan perfecto, le dio la capacidad racional a Adán. O sea que nosotros en Adán éramos perfectos en nuestra manera de pensar. Tanto era la capacidad que tenía Adán, que Adán nombró a los animales de la tierra en un día. Una capacidad increíble. Se dice que el cerebro, la mente de nosotros, el cerebro tiene una capacidad increíble que nosotros no explotamos ni siquiera el 10% de lo que tenemos. Imagínese usted la capacidad perfecta, pero es que hoy día ha sido contaminado por el pecado. Imagínese usted la capacidad que tenía Adán en ese momento, porque Dios lo creó con capacidad racional tal y como Dios es. Eso es imagen de Dios. Pero también Dios lo creó con capacidad emocional. No solamente capacidad racional, capacidad emocional. Y nos creó con la capacidad de responder emocionalmente en la vida. De tener respuestas sentimentales, sentimientos y emociones en la vida. Dios es un ser emocional. ¿Estamos claros con eso? Dios es un ser emocional. Dios tiene emociones. Nosotros también como seres humanos somos seres emocionales y reflejamos algo de Dios en esas emociones. O sea, Dios nos ama, esas son emociones. Dios se pone triste cuando hacemos algo equivocado, esas son emociones. Cristo tuvo hambre, estamos hablando de emociones, tuvo hambre incluso de orar, ¿no? Son emociones. Reflejamos algo de Dios, ¿no? Y tercero, Dios nos creó con la capacidad relacional. No solamente racional, no solamente emocional, pero Dios nos capacitó nos creó con capacidad relacional para que tengamos relación con otros seres humanos. Nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con otras personas y con Dios mismo. Es importante que entendamos esto, porque estas tres cosas, y esto solo es para dar un ejemplo, estas tres cosas nos dice que Dios nos capacitó, pero a perfección. O sea, que el ser humano era perfecto en su manera de razonar. Tenía una capacidad perfecta. Tenía una capacidad emocional, pero, o sea, no había depresión, no había tristeza, no había lloro, no había todas estas emociones tan negativas muchas veces. No existía el enojo pecaminoso, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque eran emociones perfectas.
eran emociones perfectas y la capacidad relacional era perfecta. O sea que la relación de Adán con Eva eran perfecta. Y la relación de Adán y Eva con Dios era una relación perfecta. Entonces, ese es el estado original del ser humano. Ese es el estado original que el hombre, tenía para con Dios. Ahora, vemos en Génesis 1:26 una relación bien importante porque Dios mismo tiene esta relación. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea que Dios habló en plural, hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dios está hablando ahí de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los pone al mismo nivel, el Padre los pone al mismo nivel que a cada uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se relaciona de forma perfecta Dios con el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Se relacionan de forma perfecta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la capacidad relacional del ser humano, estamos hablando de la capacidad relacional de una forma perfecta. Eso es ser creados a imagen de Dios. Ahora, quiero decirles una cosa. Cuando viene un aconsejado, cuando viene una persona a consejería, ¿cuál es la razón principal? ¿Cuál es el problema principal del aconsejado? ¿Es con él mismo? No, el problema principal del aconsejado normalmente es con las relaciones que tiene. Sí, puede ser con la esposa, puede ser con los hijos, puede ser con los amigos. Si usted examina cada problema, es problemas de relación entre una persona y otra. Puede ser con cualquier persona. Pero la mayoría de estas cosas es que no sé por qué me siento así con tal persona, con esta otra persona, o pienso así o pienso así, y me dicen esto y me dicen lo otro. Y tiene que ver algo que ver con las relaciones interpersonales. Ahora, esos son los problemas por causa de el segundo pilar que vamos a ver después. Pero en el primer pilar, el ser humano tenía todas estas relaciones a perfección. ¿Por qué? Porque es el reflejo de la relación que tiene la Trinidad de Dios y somos hechos a imagen de Dios. Entonces, vemos aquí, en este versículo, hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, vemos un Dios relacional dentro de la Trinidad. Y Dios nos creó a nosotros como seres relacionales para reflejar la relación perfecta de la Trinidad. Sí, Dios quiere que usted refleje la relación perfecta de la Trinidad. Así que Dios creó al hombre como algo muy especial en su reflejo. Que se entienda, y vuelvo a repetir, no estamos diciendo que somos seres divinos o que somos dioses, como dicen algunos falsos maestros. No, esta es una idea muy popular el día de hoy, de que somos dioses. Y si eres el hijo de Dios, eres un diosito, te dicen por ahí los falsos maestros. No, esos falsos maestros que se callan la boca, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Cuidado con eso. La Biblia no nos enseña eso, pero sí estamos creados a imagen de Dios. Ahora, para que entendamos mejor esto de imagen de Dios, se lo voy a explicar de una forma más sencilla con peras y manzanas, ¿ok? Si estamos hechos a imagen de Dios, es como un espejo, ¿ok? Si yo me miro en el espejo, yo voy a ver mi reflejo en el espejo, ¿cierto? Yo veo mi reflejo ahí, yo veo mi cara, yo veo mi cuerpo, yo veo mi pelo, yo veo mi reflexión. Yo veo mi reflexión que hay en el espejo. Es un reflejo mío. Yo estoy aquí. Este soy yo. Lo que está ahí es mi reflejo nada más. Ese no soy yo. O sea que nosotros somos ese reflejo de Dios, no somos Dios. ¿Está claramente entendido eso? Nosotros no somos Dios, somos un reflejo. Somos hechos a la imagen de Dios, imagen suya. Eso es todo. Una vez que entendemos que hemos sido creados a imagen de Dios, entonces entendemos que hay un propósito por el cual Dios nos creó a su imagen. Hay un propósito. Así de que si hay un propósito por el cual fuimos creados, quiere decir que Dios nos creó con el propósito, según lo dice ahí en Génesis capítulo 1, los versos que leímos anteriormente, es que fuimos creados para señorear sobre la creación y fuimos creados para sojuzgar la tierra o llenar la tierra, multiplicarnos.
Así que podemos ver el plan original de Dios. El plan original de Dios con el ser humano que hoy en día está roto, quebrado, arruinado, podríamos decir. El plan original de Dios fue crear al hombre con dignidad. Lo hizo un reflejo a su imagen, a su semejanza. Crear al ser humano con dignidad para ser su reflejo en la creación y ocuparse de cuidar la creación que Dios le había dado. O sea que Dios nos hizo perfectos. Mencione cualquier problema emocional que hoy en día la gente está experimentando y por lo cual la gente va a consejería o a psicólogos. Todo eso no existía. Era perfecto. El hombre era perfecto en cada una de esas cosas que reflejaba de Dios, en su racionalismo, en su emocionalismo, en en las relaciones que tenía, interrelaciones que tenía con otras personas. La capacidad emocional, racional. Entender esto, hermanos, es clave en la consejería bíblica porque son estas cosas con las que el hombre tiene dificultad. Si el hombre no procesa, no razona bien hoy en día por causa del pecado. Si nuestro razonamiento se ha entenebrecido, dice la palabra de Dios, ¿cierto? O sea que no pensamos con toda claridad y más cuando nos enojamos. O sea, cuando experimentamos la emoción del enojo, dicen los estudiosos, los científicos, que hay una glándula, una amígdala en nuestro cerebro y la amígdala del cerebro se cierra. Y es por eso que cuando la persona se enoja, la persona ya no razona más. Usted le puede decir a la persona mil y una cosa del por qué, el por qué. No, mira, es que esto es así, así, y la persona ya no le está escuchando. ¿No se ha dado cuenta de eso? Cuando alguien tiene esa emoción de enojo y esa amígdala en el cerebro se cierra, ya la persona solo ve blanco y negro. ¿Sí me voy a entender? O sea, ya la persona no piensa. Solo está pensando lo que quiere pensar y solo oye lo que quiere oír. Eso es algo comprobado. La amígdala que está ahí, ¡pum!, se cierra y te da nada más el razonamiento blanco y negro. ¿Es esto o es esto? Ya no ves a colores. O sea, ya no escuchas de razones. Y eso ha venido, eso no existía así antes. Originalmente, el ser humano razonaba, era racional de forma perfecta. Y mismo la capacidad emocional. La capacidad emocional ha sido totalmente distorsionada. O sea que el hombre hoy en día ama, pero el amor del ser humano es imperfecto, mientras que el amor de Dios es perfecto. El hombre se enoja y peca cuando se enoja, pero cuando Dios tiene ira, que la Biblia dice que Dios también es un Dios de amor, pero también es un Dios fuego consumidor. O sea, Dios se enoja también, pero el enojo de Dios es un Dios santo, es un enojo santo. Es un enojo correcto y tiene la razón en lo que se molesta. Entonces, cada vez que experimentamos una emoción de esas, hoy en día nosotros las experimentamos con pecado. Dios, cuando nos hizo originalmente, nos hizo perfectos en esas emociones y en las relaciones. La relación del ser humano con Dios. No tenía que andar evangelizando a Adán y Eva. Si estuviera la población ahí, no hubieran tenido que andar evangelizando, convenciendo a la gente de su pecado. No, ¿por qué? Porque eran perfectos. Si hubiera habido más población en ese momento, todos hubieran tenido una relación perfecta con Dios. No había necesidad. ¿Por qué? Porque era una relación perfecta. De hecho, cuando Adán y Eva caen, ¿qué es lo primero que Adán y Eva hicieron? Se escondieron. O sea que ya la relación se rompió. ¿Qué fue lo que rompió la relación? El segundo pilar, el pecado, del que vamos a hablar después. Pero quiero que entendamos, originalmente el ser humano era perfecto. El hombre fue creado para tener relaciones perfectas. Por lo tanto, si vamos a aconsejar a personas, es importante que entendamos cómo fueron sus relaciones originales. Primero, es importante entender que Dios creó al hombre para relacionarse con Dios. Sí, Dios creó al hombre para relacionarse con Dios, ¿no? Dios creó al hombre para relacionarse con Dios. Dios nos creó a su semejanza para relacionarnos con Él.
Se debe de tener algo de semejanza para poderse relacionar con un ser, con una criatura. Segundo, también Dios creó al hombre para relacionarse con otras criaturas, otros seres humanos. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25 nos dice eso. Ahora, esto es básico en las relaciones humanas y es el fundamento. Dios nos creó con esta relación fundamental con Él y con otros seres humanos. Es más, imagínese usted, ahora quizás van a hacer clic algunas cosas. ¿Se acuerda usted cuando le preguntaron al Señor Jesucristo qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo que tiene más sentido? ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Y qué les dijo Cristo en Mateo capítulo 22, versos 37 y 30 al 40? Les dijo, lo más importante en la vida son dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto es lo más importante en la vida. Pero después de tu relación con Dios, es tu relación con tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué estaba diciéndoles el Señor Jesús? Lo más importante, el plan original de Dios es que tengas una buena relación con los seres humanos. La mayoría de casos de consejería tienen que ver con problemas en las relaciones. ¿Por qué? Porque no estamos llevando nuestras relaciones conforme a lo que Dios dice. Es más, los 10 mandamientos, solo para dar un ejemplo extra. Los 10 mandamientos, ¿de qué se tratan los 10 mandamientos? No estamos hablando de la ley judicial, estamos hablando de la ley moral. Los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20 son parte de la ley moral. Y mira, los primeros 4 mandamientos tienen que ver en la relación del ser humano ¿con quién? Con Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen todo que ver con la relación del ser humano con las personas. O sea, Cristo lo dijo, los 10 mandamientos lo dicen y no los dejan escapar de ningún lado. Dios se demostró a Adán con fuerza. Dios se lo demostró con fuerza a Adán, diciéndole lo importante que son las relaciones. Entonces, el pilar primero que tenemos que entender es que Dios, a esa persona que tú vas a aconsejar, tú tienes que ver a esa persona. Dios hizo a esta persona originalmente perfecta. Y cuando tú te des cuenta de eso, tú tienes que trabajar con esa persona para que puedan analizar qué es, si Dios te creó de forma perfecta en Adán originalmente, fue la creación de Dios, ¿qué fue o cuál es el pecado que te descompuso? ¿Y cuál es el pecado que te descompuso para que podamos ver la solución que esté en la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué ves cuál es el problema? Tienes que diagnosticar el problema para poder entonces decir cuál es la medicina que le vas a dar de la palabra de Dios. Y cuando le des la medicina de la palabra de Dios, el propósito es que esa persona mejore al estado original que Dios hizo a esa persona. O sea, tú te tienes que acercar a esa persona con amor y con respeto, porque vas a aconsejar a un hijo de Dios o a una creación de Dios, perdón. En algunas ocasiones, hijos de Dios que te vienen a pedir consejos. En otras ocasiones, personas que tal vez no tienen una relación con Dios, pero ahí tienes la oportunidad de mostrarle a esa persona que lo que rompió la relación de ellos con Dios fue el pilar 2, que es el pecado. Y lo vamos a ver muy detalladamente después esto. Pero cuando Dios se lo mostró a Adán, Dios le quiso dar una lección a Adán. Cuando Dios creó a Adán, no sé si ustedes se recuerdan, es más, déjenme leérselo, se los voy a leer, creo que lo tenemos aquí. Sí, Génesis capítulo 2, versículo 18. Quiero que vean ustedes aquí. Dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, yo quiero que ustedes noten una cosa en este versículo. A mí me encanta cuando Dios hace cosas así, porque de repente uno dice, wow, de verdad, eso no lo había notado. Pero noten una cosa, que Dios le está diciendo al hombre en el verso 18, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios ve que hay un problema con el ser humano, pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué fue lo que Dios hizo después de eso? No hizo eso. Vean el verso 19. ¿Qué hizo Dios? Dice que empezó a hacer a todos los animales. Pero Señor, si viste que Adán tenía una necesidad relacional, ¿por qué no le diste a la mujer? No, es que Dios quería hacer algo muy especial.
Dios quería que el ser humano entendiera, empezando por Adán, lo importante que esa relación es entre los seres humanos. Entonces Dios hace una pausa. Y en la pausa que Dios hace, dice, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero entonces procedió Dios a formar los animales y no a formar ayuda idónea para el hombre. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo había de llamar a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Ese es su nombre. Y dice que, miren la capacidad racional de Adán. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea que cuando los animales pasaban por ahí, ¿cómo pasaban? Dos en dos, pasaban de dos en dos. Entonces Adán decía, bueno, el león, la leona, la cebra, el cebro. O sea, todos los animales les puso nombre, pero, y los vio de dos en dos, varón, hembra y macho, perdón, hembra y macho, ¿y para Adán qué? Y Adán dijo, pero Dios ya vio que yo necesitaba ayuda idónea, pero todavía nada. Y me imagino yo a Adán diciendo, ¿y aquí qué pasó? O sea, Dios quería darle una lección a Adán de lo importante que son las relaciones. Y después dice, después de que pasó ese proceso Adán, dice, verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar, en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Pero primero Dios permitió que Adán viera, hey, estos tienen a alguien igual que ellos. Tú no. O sea, Adán dijo, sí, hace falta la relación. Hace falta ese ser relacional con el que, o sea, Dios nos creó para ser seres relacionales, ¿no? Dios nos creó para, entonces Dios quería darle una lección muy importante a Adán. Adán vio todo animal con su pareja, pero para él no había pareja. Dios quería hacer un punto aquí, de que Adán supiera lo importante que esto era para Dios y lo importante que sería para él como ser humano relacionarse, lo relacional reflejando la imagen de Dios. Así que Dios no olvidó. Hay algunas personas que podrán decir, se le olvidó a Dios. No, a Dios no se le olvidó. Dios es perfecto. No, a Dios no se le olvidó. Dios no cometió un error tampoco al no darle pareja a Adán desde el principio. Más bien, Dios quiso demostrar algo con toda esta historia. Lo que Dios quiso demostrar fue la importancia de la relación interpersonal y quiso demostrar esta necesidad de manera conmovedora. De manera conmovedora a Adán, digo yo de manera conmovedora porque me imagino yo que Adán después de ver hembra, macho, ¿y yo qué? ¿Qué pasó? No, se conmovió Adán, ¿verdad? Entonces Dios trajo a los animales de esa manera y Adán nota que no hubo nadie para él y así con esa lección, entonces Dios procede a crear a la mujer. Ahora Adán entendía, yo también necesito relacionarme con alguien y creó a la mujer como una creación aparte, una creación especial, tomada de su propia costilla. O sea, que todo lo creó de otras cosas, de material, de la tierra, pero a ella no. A ella la creó de la costilla. Esto te dice lo importante que es para Dios la relación matrimonial, la relación entre seres humanos. Es sumamente importante. Y cuando alguien viene a consejería, normalmente tiene algo que ver con las relaciones. Normalmente eso es lo que tiene que ver. Así que toma de su costilla como parte del hombre. Fue especial como el regalo precioso para el hombre, para que fuera la creación un ser relacional. Las relaciones eran perfectas. O sea que Adán y Eva nunca pelearon. Hasta después de la caída, claro está. ¿No? De hecho, después de la caída, Adán le andaba echando la culpa a Dios y también a Eva. Y antes de la caída eso no sucedía. Nadie se echaba la culpa, porque no había de qué culparse. Eso es el deseo original de Dios para una pareja. Ese es el deseo original de Dios entre seres humanos. No, cuando estamos aconsejando a personas, tenemos que recordar la imagen de Dios en esas personas.
Las personas que tú aconsejas fueron creadas a la imagen de Dios para reflejar a Dios con el propósito de glorificar a Dios con sus vidas, con sus relaciones con otros seres humanos. Se debe de tener esto en mente, mis queridos hermanos. Cuando estamos aconsejando a personas, debemos de ver lo ideal que hay en la Biblia y aplicar esto a la vida del aconsejado. Sí, tienes que aplicar esto a la vida del aconsejado. O sea, ayudar al aconsejado a volver a esa relación original que Dios quiso que tuviera con otras personas. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios desde el principio. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de la obra del Espíritu Santo, usando como herramienta la oración y la palabra de Dios para ayudar a esa persona a volver a ese estado original. Ahora, lo ideal en mente siempre debe de ser que la persona refleje cada día más y más la imagen de Dios. Ese es el deseo de Dios. Esa debe de ser la meta del consejero. ¿Cómo puedo ayudar a esta persona a cada día ser más como Cristo? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona a ser cada día más como Dios? Cuando tú te sientas a aconsejar a una persona, tú tienes que estar preparado. ¿Cómo puedo darle un consejo desde la Biblia para que esta persona tenga una mejor relación con otros seres humanos? Ahora, el comportamiento no es la meta. La meta es que se relacione bien con otros seres humanos porque tiene una relación con Dios. ¿Sí entendemos esto? O sea que la relación con Dios del ser humano se va a reflejar en su relación, la relación del ser humano con Dios se va a reflejar en cómo ese ser humano se relaciona con las demás personas. Si tú no te relacionas bien con las demás personas, algo no anda bien entre tu relación con Dios. Si tú tienes una buena relación con Dios, tu relación con otros seres humanos, en cuanto a ti dependa, lo que a ti te corresponde, tú vas a estar en paz con los hombres y con las personas en lo que a ti depende. Hay personas que no van a estar en paz contigo, pero ese es problema de ellos. El problema tuyo o la prioridad tuya debe de ser que tú estés bien con las personas. Tú haz tu parte. Si tú tienes que pedir perdón, tú pide perdón. Y si no te quieren perdonar, ya ese es problema de esa persona con Dios. Pero tú hiciste tu parte. Ese es el propósito original de Dios, que las relaciones con otras personas sean fuertes, comenzando por el matrimonio. Esta es la relación básica de la humanidad, de la más íntima relación es esta. También la relación entre padres, hijos, amigos, etc. Esta es una de las metas de la consejería bíblica, mis queridos hermanos. Es una de las metas de la consejería bíblica, es de que el aconsejado pueda llegar a una restauración. Es la restauración del aconsejado. Y desde la restauración con Dios, una restauración con su relación con otras personas. Así que este pilar es importante. Este pilar no es negociable. Es un pilar importante porque nos muestra dónde debería de estar el ser humano en relación con Dios y con otros. Entonces, para entender al aconsejado, tienes que entender 4 pilares. El primer pilar, ¿dónde estaba el ser humano originalmente? ¿Ok? Voy a volver a poner los pilares y ustedes los tienen ahí de todas formas. Pero el pilar número 1 que tú ves en esta parte de aquí es el pilar donde comenzó la humanidad. Es la meta de Dios, es el deseo de Dios que tú lleves al aconsejado que está aquí, que tú lo lleves. Si ves aquí el segundo pilar, sí ven la flecha, ¿verdad? Bueno, aquí el segundo pilar, aquí es donde está el ser humano hoy en día. El ser humano está en pecado, está en sus fallas y en su depravación. Entonces, la meta de Dios, porque perdimos el estado original, las relaciones perfectas que Dios nos había dado, entonces la perdimos por nuestras fallas y nuestra depravación, y aquí está el ser humano hoy día. Lo que Dios ha hecho es que Dios puso el tercer pilar, la salvación de la depravación. Esta salvación nos salva de esta depravación. Dios hizo un plan y ese plan es ejecutado a través de la obra del Espíritu Santo, usando como herramienta la palabra de Dios, con el propósito de restauración de la dignidad del hombre con sus relaciones
su relación con Dios y con otros seres humanos, que lo que hace es que, mire, del cuarto pilar vuelve al primer pilar. El deseo de Dios es que ya estando el ser humano aquí, vaya creciendo y llegue aquí. Obviamente no vamos a ser perfectos porque seguimos luchando con el pecado, pero ya el pecado nos enseñorea, ya el pecado no tiene control de nosotros, a menos que nosotros le demos el control al pecado. Alguien me preguntaba el día de ayer, pastor, ¿y qué del libre albedrío? ¿Existe tal cosa como el libre albedrío? Claro que sí existe. Ahora déjeme explicarle, no me juzgue. Cuando una persona no es cristiano, no tiene libre albedrío. La Biblia dice que el no cristiano está muerto en sus delitos y pecados. El no creyente, nadie busca a Dios, dice Romanos capítulo 3, nadie busca a Dios, nadie busca ni a uno solo, ni uno solo justo, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Romanos capítulo 3. Efesios capítulo 2, todos estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, no, estamos aniquilados en todo esto. Entonces, cuando viene Dios y nos da la salvación, entonces nosotros recuperamos esta dignidad. Y ahora, ¿qué sucede con el libre albedrío? Ahora que nosotros venimos a Cristo, dice la palabra de Dios, ya no sois más esclavos del pecado, pero sois esclavos de Cristo. Y es donde usted tiene el poder, porque el poder se lo da el Espíritu Santo. Y el poder, por eso es que nosotros tenemos lucha. Cuando no queremos pecar, pero en la lucha de la carne y el espíritu, en la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. Cuando usted no era cristiano, usted no tenía esa lucha. Usted hacía por naturaleza lo que era pecado, porque le daba lo mismo. Ahora que tiene a Dios, usted lo piensa. Y usted tiene esa lucha. Es que no lo quiero hacer. Lo quiero hacer, pero no lo debo de hacer. Entonces hay una lucha constante. Nunca vamos a ser perfectos hasta que estemos en el cielo, pero esa debe de ser nuestra meta. No seremos perfectos en esta tierra, pero sí debe de ser nuestra meta. Dice alguien por ahí, si quieres ir a la luna, dale todo lo que puedas y por lo menos vas a andar entre las estrellas. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no lleguemos a la luna, pero vamos a andar por ahí cerca. O sea, la meta de la consejería es volver al ser humano a este estado original. ¿Qué hizo que el ser humano perdiera este estado original? ¿Qué hizo que el ser humano dejara de ser perfecto en sus emociones? En que dejara de ser perfecto en cómo se siente hacia otras personas, en su relación con Dios. ¿Qué hizo que el ser humano llegara a esto? Fue el segundo pilar, que falló y se depravó. O sea, falló y se depravó porque tenía libre albedrío. El ser humano no era un robot, no fue creado como un robot originalmente. Ahora, en esta situación, en este estado de depravación, el ser humano es esclavo del pecado y está muerto en su pecado. Entonces, cuando tú aconsejas a alguien que no es cristiano, tú tienes que entender que tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener mucho amor y tienes que tener paciencia y seguir compartiendo la palabra de Dios con esa persona de forma amorosa, de forma comprensiva. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo, cuando tú compartes la palabra de Dios con esa persona, solo el Espíritu Santo puede cambiar a esa persona. Porque este estado de depravación, esta solución, solo la puede cambiar el Espíritu Santo. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú puedes dar el consejo a la persona que está aquí para que esto suceda, la salvación. Y cuando la salvación sucede, cuando estemos en este punto de venir a la salvación, vamos a estar hablando de lo que Efesios nos enseña, donde en Efesios el apóstol Pablo habla acerca de quitarse la ropa vieja y ponerse la ropa nueva. O sea, cómo vas quitando los malos hábitos que aprendiste en el pilar 2, te los vas a ir quitando en el pilar 3, con el propósito de ir restaurando tu vida hacia el pilar 4, que es el pilar donde te regresen la dignidad con Dios en estos dos pilares de los ambos lados. Pero originalmente, lo que el pecado y la depravación nos hizo perder es un valor tremendo, hermanos, porque éramos perfectos. Y estamos donde estamos, tenemos las luchas que tenemos hoy en día por causa del pecado en el ser humano.
Y cuando entendemos eso, no solamente nos ayuda a nosotros a entendernos a nosotros mejor, a comprendernos. Wow, fui creado originalmente de parte de Dios. Perfecto. ¿Qué está haciendo que yo sea así entonces? ¿Qué está haciendo que yo tenga estos problemas que tengo emocionales, estos problemas físicos, estos problemas mentales? ¿Qué hace? Tiene que haber algo que está distorsionándote a ti. Y eso es lo mismo que tú vas a analizar en el aconsejado, en la persona que te viene a pedir un consejo. Y vamos a entender la próxima semana la depravación del hombre. Si fuimos creados originalmente, ¿cómo es que perdimos esa originalidad? ¿Y cuáles han sido los resultados? La razón por la que hay peleas en los hogares, la razón por la que tus hijos se descarríen, la razón por la que a veces son malcriados, la razón por la que a veces tú te portas como te portas equivocadamente, es por la depravación que hay en el corazón del hombre. Y caímos del estado original. Ahora, entender el estado original, con esto termino, lo repito, es con el propósito de entender que hacia allá es donde Dios quiere volvernos a llevar, a través de la consejería bíblica. La consejería bíblica tiene como propósito, Colosenses 1:28, tiene como propósito presentar ante Dios perfectos a la humanidad. Muy bien. Vamos a llegar hasta ahí el día de hoy. Quiero saber primero si hay alguna pregunta. Si tenemos alguna pregunta en este momento, voy a quitar la presentación para que en este momento podamos ver si tenemos alguna pregunta. Hermanos, puede desenmudecer su micrófono o pueden en este momento, pueden desenmudecer su micrófono o podemos en este momento también levantar su mano. Vamos a ver, vamos a dejar tiempo para preguntas. Tenemos 10 minutos, hermanos, en preguntas. Y vamos a ver, me parece que han habido varios comentarios. Ok, muchas bien, muy bien, muy bien, muy bien, gracias. A ver, una pregunta tiene aquí nuestro hermano Miguel. Cuando tú dices llevar al hombre nuevamente al estado original, cuando Dios los creó perfectos. Sí. Yo sé de que lo hablamos, lo dices de una manera, o sea, no es que vamos a hacer que esa persona aconsejada llegue a ser perfecta como al principio. Claro. Pero es como llevarlo pero esa a es la meta. madurez o a reconocer. La meta es esa. En Efesios dice la palabra de Dios, en el libro de Efesios, que el propósito es de que nos parezcamos cada día más y más a Cristo. O sea, la meta del aconsejado, y es muy buena pregunta, en este mundo nunca vamos a poder llevar a nadie a la perfección, porque es un mundo caído. Nosotros seguimos lidiando con el pecado en nuestros corazones, pero Efesios capítulo 4 dice que el propósito de los dones espirituales y de que vayamos creciendo en la fe es de ser cada día más y más como Cristo. Entonces, la meta debe de ser llegar a la luna. Pues sabemos que no vamos a llegar a la luna. Sin embargo, esa es mi meta. O sea, mi meta como cristiano debe de ser un 100% obediente a Dios. ¿Lo vamos a lograr en esta tierra? No, la realidad es que no lo vamos a lograr en esta tierra. Pero si seguimos yendo hacia esa meta, vamos a mejorar cada día más. El propósito de Dios es que el hombre vaya recuperando su dignidad. No lo vamos a lograr al 100% por causa de que el pecado entró al mundo. Pero esa debe de ser la meta. Sí me explico con eso. O sea que la meta debe de ser esa, sabiendo que a la perfección no vamos a llegar, pero tenemos que intentarlo y seguirlo intentando, porque es nuestro deseo de ser obedientes al Señor. Sí. Muy bien. También, como dice, aconsejarlos con el propósito de que lleguen a ser discípulos de Dios. Muy bien. El propósito es hacer, muchas personas, por ejemplo, y esto es clave, cuando hacemos consejería, el propósito no es convertir personas. Y voy a explicarlo. Cuando hacemos consejería, el propósito es hacer discípulos, no convertidos. ¿Sí me voy a entender? Convertidos es aquella persona que dice, yo me convertí.
pero no obedecen en nada a Dios. Un discípulo es hacer que aquella persona empiece a ver la palabra de Dios, abrace la palabra de Dios, la haga parte de sus vidas y empiece a obedecer la palabra de Dios. O sea que la consejería es otra forma de decir discipulado, ¿verdad? Es otra forma. Cuando una persona está dando consejería, está discipulando a una persona. Es simplemente otra forma de decirlo o de una forma más formal que a veces las personas quieren entenderlo más de esa manera, ¿verdad? Entonces, lo que uno hace es hacer un discípulo. Yo voy a agarrar a esta persona que quiere consejería y voy a empezar a trabajar con esta persona desde la palabra de Dios para ir cambiando esos deseos, esas actitudes, para irle ayudando a cómo aplique la palabra de Dios para que la vida de esa persona empiece a cambiar. O sea, era una persona que era una persona adicta o era una persona con problemas graves emocionales y a medida que los agarramos y vamos trabajando con ellos desde la palabra, se tiene que usar la palabra, porque es la palabra la que va a transformar a la persona, ¿verdad? Entonces, la palabra nos va a ayudar a ir dándole principios a esa persona, a ir dándole mandamientos a esa persona y principios que al aplicarlos, la persona va a ir cambiando y nos damos cuenta en nosotros mismos. Yo no soy el mismo que era antes de convertirme. Poco a poco uno va cambiando, va siendo transformado. No voy a llegar a la perfección en este mundo, pero sí sé que voy mejorando. Y sé que las experiencias de mi vida que me han enseñado las lecciones duras de la vida, el Señor a través de su palabra me ha ido transformando y me ha ido mejorando y me ha ido cambiando. Y uno mismo va viendo los cambios en uno. Y son cambios que van sucediendo de forma, algunos de ellos son cambios permanentes, porque quedan ahí como convicción de la palabra de Dios. Así que muy bien, muy buen punto. ¿Algo más? Y eso nos lleva como al estado original. Y eso, el propósito es llevarnos al estado original. En esta tierra, ¿vamos a llegar al estado original exactamente? No, por causa del pecado, porque luchamos con el pecado. Ahora tenemos esos dos lados, el pecado y el espíritu, la nueva naturaleza y el pecado en nosotros, ¿verdad? Entonces, ese pecado nos va a seguir sirviendo ahí de tropiezo muchas veces, va a seguir sirviendo de tropiezo a la vida del cristiano, desafortunadamente, pero no quiere decir que el cristiano muchas de esas cosas ya no las va a vencer. O sea que el cristiano va deshaciéndose y despojándose, según Efesios capítulo 4 y capítulo 5, el cristiano se va despojando de lo antiguo y va poniéndose lo nuevo. Entonces va siendo transformado. El propósito es volver, a través del discipulado, volver al estado original. Pero para volver al estado original, la persona tiene que entender su estado de depravación. O sea, el adicto a las drogas, para que pueda ser limpiado de las drogas, tiene que primero entender, soy drogadicto. El pecador, para que pueda ser salvo del pecado, tiene que primero aceptar, soy pecador. Y el pecado me robó de mi relación con Dios y mi relación con otras personas. Por eso me peleo con la gente, por eso me peleo con la esposa, por eso me peleo con el esposo, por eso tengo problemas en el trabajo con otra gente. Por eso a veces cuando voy manejando, le grito al que va manejando ahí también, ¿verdad? Porque el pecado hace que yo las relaciones las estropee. El propósito de Dios es que esa persona vuelva a recuperar eso. Muy bien, muy buena observación. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Aquí presencial no tenemos pregunta. Vamos a ver, hermanos, mis queridos hermanos, ¿hay alguna pregunta por ahí? Parece que aquí tenemos una pregunta, nuestra hermana Brenda y después nuestra hermana Judith. Sí, pastor. Mi pregunta es, en la consejería bíblica entiendo de que pues es mucho más sencillo aconsejar a una persona que ya es cristiana, porque cuando viene a pedir un consejo, tiene una situación o un conflicto, es mucho más sencillo hablarle de la palabra de Dios. Pero hay personas que vienen y entonces dicen, ok, pero no me hables de Dios. ¿De qué manera se puede uno aconsejar a esa persona? Muy buena pregunta. Sí, porque hay personas que dicen, quiero un consejo, pero no me hablen de Dios. ¿Cierto? Entonces, cuando la persona dice, no me hables de Dios, entonces mi recomendación es la siguiente. Cuando nosotros estudiamos la parábola del sembrador,
La parábola del sembrador es una parábola que nos fue dada para nosotros entender el proceso de cómo evangelizar. Esa persona no puede querer que uno le hable de Dios, pero usted puede hablarle de Dios de forma inteligente, sin que esa persona ni siquiera note en ese momento que se le está hablando de Dios. Para comenzar la parábola del sembrador, estamos hablando de una persona no creyente. La parábola del sembrador nos enseña en Mateo capítulo 13 que debemos, antes de tirar la semilla de la palabra de Dios, hay que preparar el terreno. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a preparar el terreno, yo tengo que estar seguro que voy a preparar el terreno y no necesariamente que voy a tirar la semilla inmediatamente de la palabra de Dios. ¿Cómo preparo yo el terreno en la vida de esa persona? Y tal vez esa persona me dijo de antemano, yo no quiero escuchar de Dios. Ok, te voy a dar mi amistad, te voy a dar mi amistad, mi testimonio y que tú veas, tú no quieres oír de Dios, vas a ver a Dios a través de mí. O sea, nuestro testimonio habla más que nuestras propias palabras. Entonces empezamos a tener una relación con esas personas y nosotros en nuestra mente sabemos que estamos preparando el terreno. Es una persona que está ciega. Es una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Es una persona que no entiende las cosas de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el entendimiento de ellos está entenebrecido, está oscuro. Entonces, obviamente ellos van a decir, yo no quiero oír nada de Dios. No, está bien, no te preocupes, no vamos a hablar de Dios, pero con mi testimonio te voy a hablar de Dios. Y cuando me preguntes, pero ¿y qué tengo que hacer en esto y en esto y en esto otro? Entonces, desde la Biblia uno sabe lo que le tiene que decir y usted en ese momento, porque está preparando el terreno, no le tiene que decir, la Biblia dice. Pero usted le puede dar el consejo bíblico a la persona. Eventualmente, después de preparar el terreno, llega un punto donde la tierra está lista para lanzar la semilla. Entonces, cuando la tierra está lista para lanzar la semilla, según Mateo capítulo 13, ahí es cuando uno tiene que lanzar la semilla después de haber preparado el terreno. A través de las relaciones, Dios nos permite preparar el terreno con la gente no creyente. Y entonces, es importante que las personas vean a Cristo a través de mi comportamiento, más de a través de mis palabras. No sé si fui claro en la explicación de eso. Sí, muy claro. O sea, en otros tiempos se nos enseñaba a nosotros esto, porque había una comprensión un poco más limitada del ser humano. Y se nos enseñaba, no, pues si alguien le dice a usted, nos decían a nosotros, a mí me lo dijeron esto, nos decían, si alguien le dice a usted, pues no quiero consejos si me va a hablar de la Biblia, pues si no quiere hablar de la Biblia no le doy consejos. Y lo único que hacemos es perder la oportunidad de desarrollar una relación con una persona, de desarrollar una amistad con alguien que tal vez, como está muerto en sus pecados, no entiende que necesita de Dios. Y la persona, el hombre natural, automáticamente rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque es su naturaleza rechazar a Dios. ¿Quiénes somos los embajadores de Dios en la tierra? Somos nosotros. Y nosotros como embajadores, de hecho, el Señor Jesucristo dijo que los incrédulos muchas veces son más astutos que nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser astutos y decir, ok, ¿no quiere escuchar de Dios? Le voy a mostrar a Dios con mis acciones. Le voy a mostrar a Dios con mi comportamiento. Mismo en la Biblia dice, en Primera de Pedro, nos dice que muchos hombres pueden ser ganados. Maridos que no son creyentes, la mujer los puede ganar a ellos no por palabras, sino por su comportamiento. Entonces, nosotros podemos ganarnos a muchas personas a través de nuestro comportamiento. Así de que a veces, cuando venga una persona no cristiana, entonces va a ser la oportunidad y va a haber el momento donde usted va a tener la oportunidad de lanzar la semilla. Y es ahí donde se debe de lanzar la semilla, cuando Dios, el Espíritu Santo, le indica a usted que el terreno está listo para recibir la palabra de Dios. Y entonces se lanza la semilla de la palabra. La palabra normalmente no se lanza inmediatamente, porque lo único que uno hace es poner una barrera entre la persona y nosotros.
Sí, el estudio de la parábola del sembrador es un estudio precioso. Y es un estudio que nos enseña más el evangelismo relacional que el evangelismo por eventos. Un evento evangelístico no tiene mejor resultado que lo que es el evangelismo relacional por eso. Muy bien, muy buena pregunta. Muy bien. Nuestra hermana, pasamos a la siguiente pregunta. Nuestra hermana Judith tiene una pregunta también ahora. Sí, buenas noches. Mi pregunta es si todo cristiano en algún momento de su vida debe de buscar la consejería, o sea, debe de buscar, o sea, siguiendo los 4 pilares, todos pues queremos llegar a donde mismo. Entonces, ¿usted cree que sí es importante que todo cristiano busque consejería en algún momento? Definitivamente. Porque todo cristiano debería de buscar el ser discipulado. Y la consejería es simplemente otra cara del discipulado. O sea, el aconsejado debe de tener el deseo de ir con una persona que tenga más madurez espiritual que él o que ella. Entonces, digamos, yo necesito buscar una persona con la que yo pueda ir y yo pueda decirle, esta es la situación que estoy viviendo, y que esa persona como cristiano con más madurez que yo, que esa persona me pueda guiar a mí a través de los pasos correctos, a través del ánimo en la palabra de Dios, para yo poder ir transformando esas áreas de mi vida con las que yo estoy luchando. Entonces, todo cristiano, excelente pregunta, porque todo cristiano debe de buscar siempre la consejería. Y la consejería debe de ser siempre, obviamente, entre hermanos en la fe. Y por eso dice el libro de Romanos, de que nosotros que somos fuertes en la fe debemos de ayudar al débil en la fe. Hay personas que son más débiles, hay personas que son más fuertes. Si usted es una persona fuerte, usted debe de ayudar al que es débil. Y van a haber personas más fuertes y van a haber personas, o sea, dependiendo el nivel de fuerza que usted tenga en su caminar con Cristo, siempre uno tiene que buscar a una persona que tenga una madurez o que tenga más tiempo en el evangelio y madurez. Porque el hecho de que tengan muchas personas más tiempo en el evangelio no quiere decir que son maduros. No necesariamente significa que eso es madurez. Entonces, es importante que todo cristiano busque siempre la consejería o el discipulado, ¿no? Es importante. Muy bien, muy bien, sí, sí. Y siempre buscar a alguien que esté a un nivel de más conocimiento y más madurez que nosotros. Es, por ejemplo, una persona que le guste jugar fútbol. Si a una persona le gusta jugar fútbol y se va a jugar con personas que son malísimos para jugar, esa persona simplemente va a empeorar. Porque en vez de subir de nivel, va a bajar de nivel. Y una persona, entonces, si yo quiero mejorar de nivel, yo tengo que ir con las personas que tienen un mejor nivel. Y es lo mismo en las cosas espirituales. Yo tengo que buscar a las personas que me pueden ayudar a crecer más, que me pueden impulsar a seguirme ayudando a volver a ese estado original. Que aunque yo sé que en este mundo no lo voy a lograr, pero esa tiene que ser mi meta, de seguir yendo hacia allá. Muy bien, muchas gracias por esas 2 preguntas. Y tenemos tiempo para una pregunta, una última pregunta, pero no veo manos levantadas, así de que eso me dice a mí que o entendieron bien la clase o no entendieron nada, ¿verdad? Pero si no entendieron nada y no preguntan, no podemos responder, no podemos ayudarles, hermanos. Así de que, si no hay ninguna pregunta aquí también, los hermanos que están de forma presencial, ¿no? ¿No? Muy bien. Y no veo manos levantadas. Entonces eso quiere decir de que ahora solo me toca lo mejor y es la tarea. Eso ya no les gustó mucho, ¿verdad? Pero por eso solo les dejé les di 2 semanas para la clase de teología. Ya el próximo jueves me deben la tarea de teología y les voy a dar 2 semanas, solo para que vean que soy muy buena gente. Los estudiantes que me conocen de antes han de decir, pero pastor, ¿por qué nos hizo eso a nosotros? Y a ellos les está dando tanta misericordia. Lo que quiero que hagan en esta semana es solamente, les había puesto ahí leer el capítulo 2. Escuchen bien lo que les voy a decir para que no me estén llamando a cada ratito.
diciendo, es más, los hermanos de Ensenada despierten a Gaby a medianoche, no a mí, ¿no? Entonces, a mí, solo les quiero decir rápidamente, lean el capítulo 1 del libro de consejería y hagan un resumen de una página sobre el tema que hablamos hoy. El capítulo 1 va a hablar sobre el pilar, va a hablar de muchas cosas de lo que hablamos hoy en día. Y quiero que usted me pueda dar un resumen de una hoja de ese capítulo 1. Tenían 2 capítulos, les estoy bajando uno para que vean qué buena gente es el pastor Oscar. Así de que si no se... también quiero decirles, me entregan la clase de teología el próximo jueves, perdón, y me entregan ese capítulo 1. Y el próximo jueves estaremos hablando del segundo pilar, posiblemente el tercer pilar. Pero vamos a enfocarnos un pilar a la vez, si es posible. Es mejor ir despacio, pero entender bien esto. Hoy espero que cada uno hayamos entendido que el pilar de la dignidad es el estado original en que el hombre fue creado, y ese es el estado donde Dios quiere que regresemos. El consejero tiene que tener como meta llevar al aconsejado a ese estado original. ¿Vamos a llegar al estado original en este mundo? No, pero nuestra meta debe de ser siempre seguir avanzando hacia allá, mejorando en la relación con Dios, mejorando en la relación con otros. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Está nuestro hermano Rigoberto por ahí? Si está nuestro hermano Rigoberto por ahí en este momento, me gustaría pedirle en este momento que nos guiara en oración. Ahí está, vamos a ver, ya te veo, ya te vi, Rigo. Muy bien. Quite el enmudecimiento del micrófono, Rigo, y nos guías en oración, hermano, por favor. Qué bendición poderte ver y qué bendición saber que han podido estar ahí cada uno de ustedes. Gracias a cada uno, hermanos, hermanas. Es una bendición. Y por favor, siempre cualquier cosa, estén en contacto, mándenme un correo electrónico. Gracias, porque la mayoría de ustedes han podido aportar las donaciones, las ayudas, con lo cual nos va a ayudar a seguir. Estamos en oración ahorita por plantar una iglesia afuera del país. Todavía no voy a decir dónde, pero yo creo que sí vamos a plantar una iglesia. Está la iglesia de Houston. Estamos con el deseo de... Dios ha puesto otro lugar más y les pido nada más que estén orando, y lo que usted da para el instituto va a servir para esas cosas. Así de que seguimos avanzando en el reino de Dios. Pastor Rigoberto, si nos da el privilegio de orar por nosotros en esta noche. Dios me los bendiga, hagan sus tareas, que nada les cuesta. Amén. Aleluya. Amén. Dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora en la cual hemos estado, Dios mío, enfocados en estas clases que es para capacitación, y asimismo podamos, Dios mío, hacer tu obra como se debe. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas presentes. Ayúdanos, Dios mío, con un entendimiento abierto. Ayúdanos a dejar que tu palabra penetre en nuestras vidas y obre de tal manera que cuando tengamos que hacer el trabajo, lo hagamos con efectividad. Bendice, Dios mío, Pastor Oscar, sigue dando gracias, sabiduría, entendimiento, conocimiento, y a cada uno de nosotros también. Muchas gracias por todo, Dios mío, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Rigoberto. Saludos allá a la familia y gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Les amamos en el amor del Señor. Hagan sus tareas, Va a parecer disco rayado, pero les va a gustar que se los diga. Muy bien. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. El que necesite copia de la clase, por favor, no se olviden de enviarme enviarme el pedido. Díganme, mándenme un correo, pastor, quiero la copia, y se los puedo enviar, ya sea por correo electrónico, lo más seguro.
Algunos de ustedes ya se los he mandado por WhatsApp, pero es un poquito difícil eso porque se tiene que desbloquear el canal y prefiero tenerlo privado solo para los estudiantes en este momento. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hasta el próximo jueves. Y bueno, únase a nosotros a los estudios bíblicos y al domingo, día de predicación también en la iglesia. Bendiciones, hermanos. Gaby, Dios te bendiga.